explicaré brevemente el programa de hoy. Hoy es la penúltima sesión del curso. Y siendo así, les ruego encarecidamente que piensen en enviarme por correo electrónico o por WhatsApp un texto breve que va a servir como examen, como el único examen del curso para la calificación del mismo. Pueden enviarme hasta el próximo día 19 de junio, pero por favor no más tarde. A partir del 20 debo entregar la planilla de notas. Por eso es que les ruego intensamente que cumplan con ese pequeño requisito para obtener una calificación. Les describo brevemente la sesión de hoy. Vamos a ver la estética de Adorno hacia su final y vamos a mostrar también algunas imágenes que ilustran la tesis adorniana, que es muy difícil de ilustrar, estimado público. Son realmente ilustraciones estrictamente, podríamos decir, hipotéticas, porque el propio Adorno nunca mostró imágenes en los cursos. Son los alumnos, los discípulos, los asistentes de cátedra que tenían una conexión más o menos personal con Adorno y sabían los gustos, las tentaciones, podríamos decir, estéticas de Adorno, los que han hecho esta selección que les voy a mostrar más tarde. El punto central, estimado público, es que la identidad de una teoría, por ejemplo, la de Adorno, se forma principalmente criticando a otros. Y Adorno ha dedicado uno de sus ensayos más importantes a criticar al gran marxista Georg Lukács. En la pizarra del chat les he puesto el nombre. Georg Lukács era un muy distinguido filósofo marxista de nacionalidad húngara, pero como él se había formado bajo el imperio austrohúngaro, él en el fondo hablaba alemán como su lengua natal, como la clase alta de Hungría. Georg Lukács era hijo de un banquero extremadamente importante en la Hungría antes de la Primera Guerra Mundial. Nunca tuvo el más remoto problema financiero en su vida y dedicó su existencia a dos grandes temas de la filosofía marxista que no habían sido desarrollados antes: la ética y la estética. Sobre todo en el campo de la estética, Lukács tiene la bien ganada fama hasta hoy de haber sido el principal teórico de una estética marxista. Sobre la vida de Lukács no vamos a perder ni un minuto, estimado público. Él era mucho mayor que Adorno, nació alrededor de 1880 y tantos, murió en 1971, y esto es lo que critica Adorno, Lukács hizo todas las vueltas y revueltas del marxismo institucional. O sea, apoyó primero a Lenin, luego a Stalin, a los sucesores de Stalin, primero a Khrushchev, a los enemigos de Khrushchev posteriormente. En fin, siempre estuvo al lado de la línea victoriosa del partido. Menciono este hecho político porque tiene que ver directamente con lo que vamos a entrar ahora mismo a estudiar,
que es un famoso ensayo de Adorno titulado La reconciliación extorsionada. Reitero el título porque es una de las obras fundamentales de la estética adorniana. La reconciliación extorsionada. Y como subtítulo, sobre la obra de Lukács, el realismo mal entendido. Lukács escribió un libro que se llama precisamente Contra el realismo mal entendido, defendiendo el llamado realismo socialista, que en esa época, estamos hablando alrededor de 1950-1960, esa era la estética oficial del mundo soviético y de los países que estaban en el bloque socialista. Lukács había destacado, como decimos, como el filósofo más importante, eso sin duda alguna, del llamado marxismo institucional, y el creador, porque nadie había escrito antes, el creador de la estética marxista. Y también el creador de la teoría sobre el realismo socialista. El realismo socialista en contra de otras tendencias estéticas, contra el surrealismo, contra el activismo, contra el manierismo, etcétera. Estimado público, esa era la tendencia oficial del sistema soviético y de todos sus satélites, incluyendo todavía en esas épocas la China, Camboya, Laos, Vietnam, etc. Hasta el fin del socialismo realmente existente, en 1989, con la caída del muro de Berlín, el llamado realismo socialista era obligatorio. No se fomentaba, no se publicaba, es decir, no se promovía a ningún artista plástico o literario que estuviera fuera del realismo socialista. Entonces, lo que hace Adorno es lo siguiente: critica la teoría de Lukács y también critica otros esfuerzos teórico-filosóficos que Lukács hizo a lo largo de su vida, una vida muy larga y muy fructífera. La de Lukács son las obras completas de él, son más de 20 tomos. Pero nos dice Adorno, no hay duda de la capacidad intelectual de Lukács, de eso no hay duda alguna. Pero Lukács ha promovido el conformismo sociocultural mediante su trabajo docente y mediante su ejemplo. Y esa tendencia a promover lo ya existente, a no ser nunca crítico con la teoría oficial de los gobiernos socialistas establecidos, Adorno nos dice, es una tendencia que mutila el arte, obliga a los artistas a participar de una sola tendencia. ¿Qué nos está diciendo entonces Adorno? Lo que hay que fomentar es el pluralismo estético. Todas las tendencias estéticas tienen o deberían tener igual libertad para expresarse. O sea, hay que fomentar a todas las tendencias por igual. Una función gubernamental de un Estado socialista debería ser la abstención de propagar una doctrina oficial obligatoria para la producción artística y literaria. Lukács estuvo, estimado público, siempre en contra, curiosamente, y esto es lo que remarca Adorno, Lukács estuvo en contra de las grandes vanguardias artísticas del siglo XX. Estuvo en contra del surrealismo, en contra de destacados autores
que podríamos más o menos como identificarlos como cercanos al surrealismo, como Franz Kafka, Joyce, Samuel Beckett, etc. Y los criticó, Lukács los criticó con una sola frase que refleja hasta hoy las posiciones que podríamos llamar oficiales del marxismo institucional, porque esas vanguardias, los surrealistas, los expresionistas, los abstraccionistas, los existencialistas, serían decadentes. El arte socialista que Lukács y sus valedores oficiales, los ministros de cultura, los miembros de los gobiernos respectivos de los países satélites de la Unión Soviética y de la propia Rusia soviética, todos ellos querían un arte pedagógico. El arte debería educar a las masas a apoyar a los gobiernos socialistas respectivos. Tenía que ser, como dice Adorno, no un arte rebelde, sino un arte pedagógico, un arte educativo que sirva para respaldar a los gobiernos socialistas. En cambio, Adorno, y este es el punto central, cree que el arte siempre tiene que ser rebelde. El arte tiene que ser contra los gobiernos respectivos. La labor del arte es rebelarse contra lo establecido y buscar nuevas sendas, tanto de contenido como de forma de exposición. Las obras de arte, de música y de literatura que Lukács alaba como positivos, nos dice Adorno, son los productos oficiales de la cultura, son los productos financiados y propagados por gobiernos, es decir, por burocracias, y los artistas y escritores que escriben dentro del realismo socialista, dice Adorno, se degradan a ser instrumentos del ejercicio del poder absoluto de esos gobiernos socialistas. Entonces, ¿qué es lo que critica nuestro autor Theodor Adorno? Critica la estética prescriptiva, aquella que enseña, que obliga a los artistas a seguir modelos predefinidos de antemano en los campos de la literatura, la pintura, la escultura, etc. Eso es lo que Adorno critica, el arte como una lección pedagógica prescriptiva, porque ese tipo de arte que se dedica solo a prescripciones, ese arte es en el fondo solo propaganda, es decir, propaganda afirmativa con carácter didáctico, un mensaje siempre de lucha y acción, pero también de subordinación a las sabias directivas del partido omnisciente. Aquí Adorno, estimado público, piensen ustedes, es todavía la época de los años 40, 50, 60, el socialismo oficial está en su gloria, son las mejores décadas del socialismo realmente existente, y aquí Adorno critica esas concepciones porque son castradoras del arte, es decir, quieren encasillar el arte, la literatura y hasta la música de acuerdo a la propaganda del partido, por un lado para ganar adeptos y por otra parte para mantener a los adeptos en la línea oficial. Es decir, ese arte que se originó, según Adorno, en la Unión Soviética, repetido por todos los países socialistas, en esa época la China,
todos los países de Europa Oriental, también Cuba a partir de 1959. Ese arte, nos dice Adorno, es un arte realmente infantil e infantilista. Estas palabras quieren decir lo siguiente: mantienen al espectador en una función precrítica antes de que los espectadores puedan desarrollar una posibilidad de análisis de obras de arte, de literatura o de música, antes de que puedan desarrollar una opinión crítica. Ese arte se convierte en obligatorio. Adorno da muchos ejemplos, estimado público, de ese arte que, por ejemplo, muy cerca de Adorno, en la República Democrática Alemana, en la Alemania Oriental, era el arte oficial que contaba con el enorme respaldo y el dinero del gobierno. O sea, los artistas que se habían adscrito al realismo socialista eran gente muy bien pagada, eran gente que recibía los grandes premios nacionales de cultura. Por ejemplo, en el campo de la literatura, los grandes escritores hoy completamente olvidados, totalmente olvidados. Fadeyev, Gladkov, todos ellos totalmente hoy olvidados, que eran los grandes autores, que vivían extraordinariamente bien. Sus obras tenían ediciones enormes. Las obras de arte de estos pintores y escultores del realismo socialista eran obras que eran multiplicadas por la televisión, por el cine, por exposiciones. Los niños en las escuelas obligados a ver estas obras, es decir, tenían una popularidad enorme, de eso no hay duda. Pero aquí Adorno nos dice: la popularidad y la difusión de una obra de arte no garantiza la calidad de su contenido estético. ¿Por qué Lukács ataca violentamente a las vanguardias? Por ejemplo, al surrealismo. El surrealismo, como vamos a ver en esta misma sesión, era extremadamente popular a partir de los manifiestos de André Breton a partir de 1924, cuando aparecen estos manifiestos por el gran líder del surrealismo, el poeta francés André Breton. Esas obras, estimado público, apoyan a la revolución soviética. Todo el grupo surrealista de entonces, todos, sin excepción, eran partidarios de la Revolución de Octubre. Pero la producción de ellos era independiente. Probaban nuevos estilos, nuevas formas de producción artística no aceptadas por el gobierno soviético y los partidos comunistas, que en arte eran y son hasta hoy muy conservadores, en el sentido conservador de mantener lo que había dicho Lenin y Stalin sobre el arte y punto. Porque aunque ustedes no lo crean, el gobierno soviético y sobre todo Stalin eran intentos de crear una estética prescriptiva que, según Adorno, era en el fondo una propaganda bien hecha, pero muy infantil, muy elemental. Por ejemplo, esto es lo que critica Adorno: esa estética soviética prescribía un optimismo obligatorio. El futuro era radiante, el futuro era soviético, y por lo tanto, estimado público, no tenía lugar una crítica de adentro del comunismo mediante arte o literatura, porque esa crítica era pensada como una traición a la misión educativa del arte. Entonces, Lukács critica
todo lo que parezca pesimismo, igual que la opinión oficial soviética, todo lo que parece un valor equivocado, un valor que no marcha a compás de los partidos comunistas y del tipo de propaganda que los partidos comunistas en Europa usan para glorificar la propia acción, las propias necesidades pedagógicas de esos partidos. Y por lo tanto, obviamente, todo lo que huela a pesimismo está mal visto. Uno de los puntos más importantes del ataque de Lukács y de la defensa de Adorno es naturalmente Sigmund Freud y el psicoanálisis. Psicoanálisis, estimado público, el estudio de esas funciones psíquicas del subconsciente. En cambio, el surrealismo es la gran corriente artística y literaria que va a defender a rajatabla la validez del subconsciente, de sus pulsiones profundas muchas veces contra ideas oficiales. Y esas pulsiones son las pulsiones del entusiasmo elemental, de las pasiones profundas. Los surrealistas todos se dedicaron, como ustedes tal vez saben, a un erotismo que a la Unión Soviética le pareció exagerado. En lugar de alabar, como hacían los grandes escritores de la época soviética, Fadeyev y los otros, las virtudes del sacrificio en pro de la construcción del socialismo, las virtudes de la obediencia al partido, es decir, todo lo clásico, lo absolutamente habitual de un régimen conservador. La ética que Lukács propagaba era, como dice Adorno, una ética de catecismo católico. Simplemente le cambiaron el título y lo nombraron un catecismo soviético. Esos aspectos pedagógicos que tratan sobre todo de imbuir, tratan de hacer que las masas que lean eso y que vean, que lean esa literatura y que vean esas obras de arte, de pintura y escultura, esas masas tenían que sacrificarse por los famosos planes quinquenales del gobierno, tenían que sacrificarse por la construcción del socialismo. Y Adorno cree que la función del arte es una función siempre rebelde, siempre en contra del orden establecido, independientemente de cuál es ese orden. Es una posición que va a gustar a algunos de ustedes, cercana al anarquismo. En cambio, lo que pretende Lukács es una posición constructiva, una posición pedagógica en favor de algo decretado desde arriba, desde el partido, desde la dirigencia omnisciente del gobierno y del Partido Socialista. Entonces, Adorno construye su teoría estética, como les decía, cercana, pero no anarquista, cercana al anarquismo, criticando a la pedagogía estética muy usual de la Unión Soviética, de la Alemania Oriental, de todo ese mundo que ahora no nos podemos imaginar, era muy fuerte. Estimado público, si juntamos la Unión Soviética, toda Europa Oriental, la China, Vietnam, Cuba, etcétera, y los países que en ese momento en el África se pasaron al socialismo, era prácticamente la mitad del mundo. Claro que era una mitad pobre. La China en esas épocas no era la China próspera, la China que es la vanguardia de la tecnología que es hoy. No, era un país extremadamente pobre. Pero de todas maneras era, en términos cuantitativos, la mitad de la población mundial. Y por lo tanto, Adorno cree que es su misión sagrada defender las tendencias espontaneístas.
se parece al anarquismo, las tendencias espontaneístas que tienen los verdaderos artistas, los que no se rebajan a obedecer a nadie. Eso es lo que defiende Adorno. Él defiende una idea kantiana, es decir, el verdadero artista es aquel que ha llegado a la mayoría de edad en términos intelectuales y que puede juzgar por sí mismo qué es lo bueno o lo malo, cuáles son los materiales, estilos, colores que hay que utilizar, de acuerdo a su propio criterio, sin respetar prescripciones didácticas que vienen de arriba, de un gobierno, de un partido, de un gran pensador como Lukács. Es decir, el arte tiene que ser rebelde y crítico y no constructivo y pedagógico. Lukács, estimado público, y aquí viene lo que Adorno estaba en contra, que es muy claro, por eso me voy a permitir mencionar. Lukács afirmó que el arte debe irradiar, escuchen bien, un mensaje fuerte, viril, varonil, masculino, sí, estimado público, masculino, unívoco, pragmático, educativo para las masas, porque según Lukács, eso sigue a Lenin al pie de la letra, ellas mismas no pueden pensar de forma autónoma. Lukács nos dice, en resumen, Adorno es el gran propagandista, claro, a nivel filosófico muy bueno, de eso no hay duda. Lukács era un gran pensador. Lukács en el fondo da un barniz de respetabilidad estética y un barniz de calidad filosófica a la propaganda soviética, que es una propaganda en favor de los planes quinquenales, de la construcción de la industria pesada, etcétera, etcétera. Es decir, es una propaganda en función de metas históricas que el partido ha definido, no los ciudadanos normales y corrientes. Como resumen, no voy a aburrir a ustedes con esto, ustedes ya se dan cuenta, Adorno es partidario de la autonomía absoluta del artista, del escritor, del músico, que solo debe obedecer a su conciencia y a lo que él cree que es la calidad estética de sus productos. En resumen, ¿qué nos dice Lukács? Es la parte final del trabajo que tiene una frase muy famosa que les voy a leer. Lukács, nos dice Adorno en resumen, escucha embelesado el crujir de las cadenas que lo mantienen atado al Partido Comunista de Hungría, al Estado comunista de ese país y al gobierno soviético, y cree, se imagina que ese ruido de las cadenas es el sonido melodioso de la marcha progresista del espíritu del mundo. Reitero la frase porque es muy divertida. O sea, Lukács escucha embelesado el ruido de las cadenas de la opresión en que se mantiene artistas y escritores en el mundo soviético socialista y cree que ese ruido de cadenas, el ruido de la opresión, es el sonido melodioso del espíritu del mundo, una expresión hegeliana, la marcha progresista del espíritu del mundo. Entonces, Adorno aboga, estimado público, simplemente por la no prescripción de principios estéticos. Eso va a gustar a ustedes. Adorno dice, el arte y la literatura simplemente deben ser dejados a un lado. El gobierno o cualquier gobierno no debe intervenir en cuestiones estéticas. Lo mejor es, claro, apoyar un poquito financieramente, becas, máximo eso, pero no apoyar a una tendencia definida. Él dice,
como máximo, un gobierno respetable debe apoyar un poquito a todas las tendencias políticas. Debe dar paso o debe permitir todas las manifestaciones del arte y de la literatura, pero no debe nunca prescribir una como obligatoria. Me adelanto, estimado público, porque seguramente va a haber una pregunta sobre Lukács. Lukács escribió una obra que fue extremadamente popular en las décadas entre 1940 y 1980-90, una obra que se llamaba o que se llama La destrucción de la razón. La destrucción de la razón, donde Lukács muestra que en el plano filosófico y en el estético hay una continuidad que pasa por Schopenhauer, Nietzsche, sigue con los existencialistas y termina en Hitler, sí, estimado público. La versión resumida de este libro, que fue un libro de bolsillo extremadamente popular en círculos progresistas de todo el mundo. A partir de 1950, la versión popular se llamaba De Nietzsche a Hitler. Está clarísima la tesis central de Lukács. Toda esa filosofía decadente, es la expresión favorita de Lukács, que empieza con Dilthey y Schopenhauer, que sigue sobre todo con Nietzsche, y que termina en el existencialismo, esa tendencia va directamente a fomentar al fascismo hitleriano. Y por lo tanto, estimado público, hay que combatir a Nietzsche como exponente de la decadencia. Sí, de la decadencia. Lukács va obviamente contra las modas del momento, pero al mismo tiempo apoya una tendencia que hoy nos parece lamentable, que es la tendencia oficial ya desaparecida de los gobiernos socialistas hasta 1989, que, como ustedes tal vez ya intuyen, en el campo de la literatura y del arte no produjo nada notable. Hoy esos grandes escritores soviéticos y de Europa Oriental que apoyaron a Stalin y a la construcción del socialismo, que cantaron las bondades de los planes quinquenales, hoy están totalmente olvidados. ¿Quién lee hoy La joven guardia? Novela que alcanzó 8 millones de ejemplares solo en la Unión Soviética, 8 millones de libros vendidos. ¿O quién lee hoy, estimado público, esas obras prescriptivas de cómo uno debe morir por la defensa del partido y de la patria socialista? ¿Quién ve hoy una de esas películas extremadamente populares que mostraban como un soldado soviético al mismo tiempo que lee en la trinchera a Marx y a Lenin y a Stalin? Ese mismo soldado muere heroicamente por defender a la Unión Soviética, y esa muerte es recordada con una unción religiosa por todos sus parientes y amigos. Eso, estimado público, nadie lee hoy. Entonces, la estética adorniana es una estética que solo puede ser descrita ex negativo, es decir, por lo que ella critica. Por eso les he mencionado largamente, igual que lo hace Adorno, les he mencionado la teoría afirmativa pedagógica de Georg Lukács. ¿Qué es lo importante? Nos dice finalmente Adorno. Aquí terminamos con la exposición de los 4 tomos de las notas sobre literatura. ¿Qué nos dice Adorno en resumen?
Lo más importante de la estética filosófica es la crítica a otro tipo de productos, no a los propios. Es la crítica que se debe hacer a toda expresión literaria, es estético, artística y musical. Eso es lo importante, la crítica, no el alabar a otros. Adorno ha alabado muy pocas cosas, en público casi nada. Los alumnos de él, sus muchos asistentes, Adorno creó un séquito importante de admiradores, etcétera. Tenía algo podríamos llamar de magnetismo personal, pese a haber sido un tipo muy desagradable, como vamos a ver en la última sesión. Pero él creó una estética basada solo en la crítica a otros, sin prescribir nada positivo. En lugar de construir, nos dice Adorno, grandes edificios de estética prescriptiva, sin contradicciones, etcétera, lo consecuente con la gran tradición de Kant, Hegel y Marx, él menciona a estos tres grandes constructores, es una posición sistemáticamente crítica, estimado público, que solamente se dedica a mencionar lo negativo, es decir, lo criticable de otras posiciones, pero que no prescribe nada para la vida. Termino esta parte mencionando una famosa frase de Adorno: la vida de las obras de arte, de los grandes objetos artísticos y de las grandes creaciones musicales y literarias es una vida no medible por éxito ni por atracción pedagógica. Es una vida que es continua a través del tiempo. Las grandes obras son continuas. Les voy a mostrar luego unas imágenes. Pero esa influencia no es medible. No se puede decir exactamente para qué sirve una obra de arte. Solamente podemos, es el núcleo de la teoría, podemos gozar. El gozo es una actividad que une lo corporal con lo espiritual. Solamente podemos gozar al leer las grandes obras de la literatura y mirar las grandes obras de arte, porque es una literatura que no se deja domesticar, encauzar en favor de una línea predeterminada. Por razones de tiempo, estimado público, permítanme pasar directamente a una obra. Les he puesto en la pizarra del chat, les he puesto el subtítulo, porque Adorno ha publicado varios escritos de arte, algunos de ellos interesantes. Tal vez recuerdan ustedes, aquí les he puesto. La obra se llama, y está traducida al español, se llama Sin modelo. El subtítulo, Parva estética. Parva significa en latín apuntes, apuntes desordenados sobre estética. Eso quiere decir esta obra, apuntes desordenados sobre estética. Yo les quiero mostrar, estimado público, algunas de las obras de estética que, según los asistentes y amigos de Adorno, son los más importantes, que reflejan la estética de Adorno. Les voy a mostrar un breve repaso de 11 obras que reflejan el punto más complicado, el más abstracto, la idea de la felicidad. El arte debe conducir a una especie de felicidad al ver una obra de arte.
Esa felicidad es la promesa de bienestar. Les he escrito en el chat en la sesión anterior la famosa palabra utilizada muy a menudo por Adorno y por Herbert Marcuse, promesse de bonheur, que en francés significa promesa de bienestar, en francés significa también promesa de felicidad. Y esa promesa de felicidad es muy, muy difícil de mostrarla mediante obras de arte. Pero según los asistentes, etcétera, de Adorno, él tenía una predilección por unas 11 obras que vamos a ver ahora. La primera, estimado público, está en pantalla. Espero que ustedes puedan ver. Se trata de una obra del año 1300 antes de Cristo, de autor anónimo. Es un alto relieve con pintura producido sobre una lámina de oro puro. Y esa lámina es el respaldar del trono del faraón Tutankamón. Tal vez ustedes han oído hablar, él reinó muy pocos años, murió antes de cumplir 20, el pobre faraón, y fue el último prácticamente de la gloriosa dinastía 18 del antiguo Egipto. Ahí se desmoronó por lo menos parcialmente el imperio, pero todavía los artistas de la época de Tutankamón, 1300 más o menos antes de Cristo, crearon algunas obras muy notables. Esta obra obviamente no tiene título. A la derecha ven ustedes la reproducción del trono. Es un trono de madera revestido completamente en oro. Y a la izquierda ven ustedes el respaldar. Es el muy joven faraón que lleva una complicada corona sobre su cabeza, y ahí está la joven esposa real, la reina, la faraona, que le está poniendo una crema en el hombro y en los brazos. Con el otro brazo, la reina mantiene una especie de pomo de envase donde está esa crema que le está poniendo a su real esposo. Ella tiene también un atuendo extremadamente complicado. Ven ustedes el traje, la corona que lleva ella, y arriba de todo está el dios solar, Atón, cuyos rayos están dibujados en oro. Los rayos con puntas son los rayos de la razón. Según el hermano mayor de Tutankamón, el famoso faraón Akenatón, el introductor del monoteísmo, el primero en toda la historia universal. Y ese único dios, Atón, es el dios de la razón, el dios de los filósofos. Y esta escena, para Adorno y para sus seguidores, representa un solo momento de felicidad. Ese momento es la felicidad conyugal, o sea, los esposos se entienden bien. Ustedes van a ver en la imagen, los dos se miran con cariño, cosa muy rara en el arte egipcio, que era un arte hierático, es decir, solemne, que no mostraba nunca sentimientos. En cambio, este ejemplar artístico, que es realmente muy, muy raro, muestra un momento de la vida personal del faraón, del rey. Y ese momento personal es en el que él, sentado, recibe un tratamiento amoroso de su esposa, que lo está protegiendo con una especie de crema. El traje del faraón, ustedes ven por el calor, es un traje muy ligero, deja al descubierto gran parte del cuerpo del faraón. Y ese cuerpo, que es un cuerpo divino, tiene que ser protegido. Y entonces la reina le está poniendo crema.
Pero al mismo tiempo, los dos, el faraón y su real esposa, están iluminados por los rayos del Dios de la razón que está arriba. Por eso, este alto relieve representa, estimado público, la conjunción de dos factores: la vida conyugal bien lograda, que es un momento de felicidad, y al mismo tiempo nos muestra que esa felicidad se consigue solo porque la pareja está iluminada por los rayos de la razón, no por cualquier dios, sino por Atón, el representante justamente de la razón natural. Los jeroglíficos a la derecha, donde estoy poniendo el cursor, y a la extrema izquierda nos muestran esa conjunción que rara vez se consigue entre la felicidad personal y la iluminación que nos presta la filosofía, es decir, la razón. Por ello, vendría a ser uno de los primeros testimonios de eso tan difícil de representar, que es una vida bien lograda, por lo menos una escena de la vida bien lograda y un momento de felicidad. Quiero mostrarles, estimado público, otro cuadro que representa esa felicidad conyugal. Aquí vamos directamente al año 1434, plena edad, el fin de la Edad Media, 1434. La obra se llama El matrimonio Arnolfini y es una obra del artista flamenco de lo que hoy es Bélgica, Jan van Eyck. ¿Por qué este cuadro es importante para la estética adorniana? En primer lugar, por la excelente factura técnica. Ustedes ven los colores brillantes. Ella, que está embarazada, lleva un vestido verde brillante con colores aquí azules de las mangas, blanco el velo y dorado las mangas, que representan contrastes con ese verde brillante. Y él tiene un traje de piel oscuro, es pleno invierno, y está también con un sombrero muy elaborado. Ustedes ven, es la clase media, no es la clase alta. Es un dormitorio pequeño. Ustedes ven, se trata de un espacio estrecho, se lo puede medir porque es más o menos un poquito más ancho que la propia pareja, no es más ancho el dormitorio. Y atrás, a la derecha, está la cama de ambos. Es una escena familiar porque aquí vemos abajo el perrito de la familia y abajo a la izquierda los zapatos de entrecasa. O sea, es una escena estrictamente familiar, pero al mismo tiempo nos muestra una cosa relativamente rara: un matrimonio bien avenido. Por eso, estimado público, este cuadro presenta dos factores importantes para la estética adorniana. Lo ya mencionado, en primer lugar, la felicidad que dimana, que proviene de un matrimonio bien avenido, es decir, de una vida familiar más o menos estable. Y segundo lugar, lo cual es importante para Adorno, y es el elemento anti-anarquista, reitero, anti-anarquista de la estética adorniana: la extraordinaria calidad técnica del cuadro. Esta pintura, que está hoy en día en Londres, en la Galería Nacional, estimado público, nunca ha sido restaurada ni limpiada. Y ustedes ven, de 1430 hasta hoy, muchos siglos, el cuadro mantiene
su color original y la excelencia se nota muy claramente de todos los detalles del cuadro, los pliegues de los vestidos, los pliegues atrás de las mantas y de la parte de la cama, el espejo aquí que muestra que están entrando huéspedes que no los vemos nosotros, la indicación aquí del artista. Al mismo tiempo es el primer cuadro firmado por un artista individualmente en la historia de la humanidad. La inscripción donde está el cursor dice: aquí estuvo Jan van Eyck, que es el autor del cuadro. Entonces, la extremada dedicación que tuvo que hacer el artista, la calidad técnica de la pintura es naturalmente un elemento de orden. El artista ha debido estudiar cuidadosamente, elegir con mucho esmero colores, pigmentos, pinceles para crear una obra que hace 600 años se ha conservado extraordinariamente bien. Ese elemento es el elemento anti-anarquista de la obra de Jan van Eyck, que Adorno y su estética saben apreciar. Vamos a ver ahora otro, estimado público, por orden cronológico. Permítanme un instante que se ha desordenado un poco. Aquí está la obra de otro gran artista flamenco, Hieronymus Bosch, en castellano El Bosco. Este es El Jardín de las Delicias. Este cuadro se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Es un tríptico que tiene 3 partes. A la izquierda, la creación de los primeros seres humanos. La figura central es Dios. Está creando, a su izquierda está Adán, a su derecha está Eva. A la derecha, el panel de la extrema derecha es el infierno. Eso no vamos a ver ahora, pero lo más famoso es el panel del centro, el más grande. Y eso es lo que se llama el Jardín de las Delicias. Ustedes pueden ver en un buscador, en cualquier buscador pueden ingresar a esta pintura gratuitamente, es muy fácil, y ustedes van a ver que hay escenas eróticas, parejas. Hay también, por ejemplo, aquí en esta burbuja, a la extrema izquierda, está una pareja. También hay gente que simplemente en el centro es una especie de hilera circular donde las parejas están corriendo a caballo o en otros animales alrededor de un lago donde también hay parejas desnudas. Es decir, toda la gente está contenta. Es el paraíso, es la felicidad. ¿Qué es la felicidad, estimado público? ¿Qué es lo que Adorno seguramente quería explicar a sus alumnos al mostrar esto? Quería explicar, tal vez, dicen sus discípulos, que la felicidad se consigue en un momento en la que el ser humano está unido a su propia naturaleza y a la naturaleza circundante. Todos aquí son jóvenes, todos contentos, pero es un contentamiento tranquilo, no es un contentamiento exagerado. No hay ninguna escena que muestre algo de violencia en este panel central, no en el infierno que está a la derecha. Entonces, la felicidad es sentirse por lo menos en un instante uno mismo vinculado, unido a la naturaleza. El jardín muestra flores imaginarias, estas plantas que se derivan de los globos azules, son todas plantas imaginarias que no existen en la realidad. Y tampoco existe, obviamente, esa armonía con los animales,
que también están todos contentos. Aquí nadie se pelea con nadie. Todos están extremadamente felices en un solo momento que probablemente no dura mucho. Pero es, según Adorno, precisamente una de las posibles manifestaciones, exposiciones de un momento de felicidad, la unión con la naturaleza y la paz total. Es decir, no hay ningún elemento aquí de pelea, de desunión, y eso pertenece también a una vida bien lograda, aunque sea algo estrictamente momentáneo. Aquí les voy a mostrar, vamos a ir, como les decía, cronológicamente, a fines de ese mismo siglo, el siglo XV, o sea, fines de 1490, se pinta el primer desnudo de la historia al fin de la Edad Media y al comienzo de la Edad Moderna. Un desnudo femenino es algo muy, muy usual a partir de entonces, pero este fue el primero. Es del pintor florentino, hoy diríamos italiano, Sandro Botticelli, y el cuadro se llama El nacimiento de Venus. Aquí, estimado público, está el mismo factor altamente apreciado por la estética adorniana: la extraordinaria factura técnica. El cuadro tampoco ha sido restaurado o algo así, se mantiene extraordinariamente bien pese a los 500 años y más que han transcurrido desde que fue pintado. Es un cuadro que nos muestra más o menos lo mismo. Es un cuadro de paz, de tranquilidad. Venus, la diosa del amor y de la belleza, acaba de nacer de la concha marina y de la espuma del mar. Ustedes ven aquí, el pintor ha dibujado muy infantilmente una especie de olas y un poquito de espuma. El dios del viento le sopla el hálito de la vida y así nace Venus. Y Venus está representada por una mujer joven bella para los criterios del comienzo del Renacimiento. El cuadro fue pintado más o menos entre 1490 y 1500 en Florencia para el gran protector del arte que fue Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici. Para la familia Medici, que en esos momentos era la familia más importante de Florencia y grandes mecenas del arte. ¿Qué es también lo que llama la atención? Los colores son pálidos, pero no son colores débiles. El mar de un azul turquesa, el blanco resplandeciente del cuerpo de Venus, sus cabellos dorados, el manto de un rojo suave con el cual una ayudante, una diosa secundaria trata de cubrir a Venus, los árboles con un color verde oscuro que representa el otoño. Vamos a ver que esa representación del otoño es algo muy usual en la pintura renacentista. Y aquí, naturalmente, los otros dioses que están a la izquierda. A pesar del claro erotismo de la figura central, estimado público, aquí a nadie se le ocurre un pensamiento pecaminoso, dirían los discípulos de Adorno, sino lo que hay es simplemente el goce completo de la belleza estética de los colores y del paisaje sin abundar en muchos detalles. De aquí nos vamos a ir, estimado público, a la obra absolutamente clásica
que podríamos llamarla la representación de lo que es ese arte clásico que Adorno y Marcuse creen que es la promesa de bienestar. Esta es la representación más famosa de ese arte absolutamente clásico y por lo tanto un arte revolucionario, según Marcuse y según Adorno. La pintura se llama Amor Sacro y Amor Profano, del pintor veneciano Vecellio Tiziano. Tiziano, simplemente. Estimado público, en contra de lo que uno puede imaginarse, el amor sacro es el amor de la derecha. La figura femenina desnuda de la derecha, esa es la representación del amor sagrado. Y es sagrado ese amor porque no necesita cubrirse, no necesita protegerse. Ella ostentativamente ha dejado su cuerpo al descubierto, teniendo un manto hermoso de este color, el famoso rojo tiziano, muy difícil de imitar, ese rojo profundo, pero al mismo tiempo luminoso, que se puede ver en varias obras de Tiziano. El amor sacro, en su mano izquierda, lleva una lámpara de aceite con una llama encendida muy pequeña. Esa llama, estimados oyentes, es la llama, el fuego de la razón. La figura de la derecha es la misma mujer, exactamente la misma. La figura de la izquierda, es el amor profano, o sea, el amor mundano, ese amor que necesita ser cubierto. Hasta ella tiene guantes para mostrar lo menos posible de su cuerpo. Tiene un vestido, como ven ustedes, magníficamente dibujado, los pliegues, etcétera, y ambas están sentadas sobre una fuente de agua. Esa fuente de mármol está extraordinariamente bien trabajada. Eso siempre ha llamado la atención de todos los críticos. Ustedes ven la parte inferior lateral de frente de la fuente, son caballos y figuras que imitan los frescos de la Acrópolis en Atenas. Es un mármol extremadamente bien trabajado en pintura por el artista Tiziano. Y al mismo tiempo hay toda una serie de símbolos, esta planta pequeñita que cubre parte de la fuente y los árboles atrás, todos en colores otoñales, que es lo distintivo, estimado público, de la pintura italiana renacentista. Significa simplemente la brevedad de la vida. El cuadro tiene, como ven ustedes aquí, conejos, un castillo a la extrema izquierda, una iglesia a la extrema derecha, cazadores, animalitos, todos en armonía, todos felices. Esta es la representación de que la calidad extraordinaria. Tiziano era muy joven, es una de sus primeras obras, no había ningún antecedente de esta obra y no ha sido imitada posteriormente. Es realmente una cosa absolutamente única cómo un pintor con pocos años de vida logra crear una obra tan exquisita, además de una factura técnica también muy bien lograda, de modo que el cuadro, sin ninguna restauración, se ha mantenido hasta hoy. Para los interesados, el cuadro se encuentra en la famosa galería de arte que se llama la Villa Borghese en Roma. Los Borghese eran una familia aristocrática que coleccionaba obras de arte e hizo construir un palacio, que ahora es una galería estatal, donde están algunas obras de arte extraordinariamente escogidas por esta familia que todavía existe.
Vamos a ver, estimado público, otra obra de Tiziano, el mismo pintor veneciano, que se llama El Bacanal de los Andrios. Estos son los andrios, son los jóvenes que están aquí festejando. Es una especie caótica, es un festejo muy desordenado. Hay una figura desnuda aquí en el extremo derecho, abajo del cuadro, en el extremo inferior derecho. Hay una pareja bailando. Esta figura es muy famosa, es posiblemente la amante de Tiziano, bellamente pintada, y se le ve, cosa rara en esa época, una pierna al descubierto, y otros que están bebiendo vino. El vino es obviamente un elemento también de la felicidad. La gente está feliz. Uno a la extrema derecha ya está medio dormido, los otros están o conversando o bailando o contándose mutuamente historias. Ustedes ven, hay muchos recipientes con vino y también un cuadro otoñal. Las hojas ya empiezan a caerse. Esta es la representación de la felicidad juvenil. Es muy difícil, según Adorno, representar justamente la promesa de felicidad, la promesa de bienestar. Y aquí hay una posible representación de ese instante de felicidad juvenil. La felicidad, estimado público, también puede ser representada de otra manera. Aquí les voy a mostrar otra pintura del gran Tiziano, también muy apreciada por la estética adorniana. Aquí vemos, es el emperador Carlos V a caballo. La obra se llama El emperador Carlos V en la batalla de Mühlberg. Una palabra solamente sobre el trasfondo. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico bajo ese nombre, y Carlos I de España, fue uno de los personajes más poderosos de su época. Era rey, el primer rey de España unida, o sea, Aragón, Castilla, Navarra, etcétera, unidos bajo su persona. Al mismo tiempo, él era soberano de lo que hoy son los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Austria, Hungría, una gran parte de Europa Central, y en su época se habían ya conquistado el Perú, México, las Filipinas, una parte de la África, etcétera, etcétera. Era un poderoso señor del mundo. ¿Qué es aquí la felicidad? La felicidad es haber logrado el dominio del mundo y representarlo con una victoria militar. Pero esa victoria militar se representa, estimado público, con una sola persona y en forma altamente simbólica. Carlos V nunca pisó el campo de batalla de Mühlberg, que fue una victoria de los ejércitos católicos contra los protestantes en las guerras civiles del siglo XVI. La batalla fue ganada por el lugarteniente de Carlos V, el duque de Alba, un militar español muy brillante. Carlos V, además, estimado público, está vestido con una armadura de metal que ya no se usaba en su época. Es una armadura que protege, pero que ante las balas y ante las balas de cañones, etcétera, era absolutamente ineficaz. Entonces, uno puede decirse, ¿por qué Tiziano lo ha pintado? En primer lugar, a él absolutamente solo. No se ve nada de la batalla. Y el cuadro se llama Carlos V en la batalla de Mühlberg. Es así porque aquí está representado el poder absoluto. El poder absoluto está representado solo. No necesita acompañantes. No necesita, podríamos hoy,
un séquito. El emperador resplandece solo. El sol, la luz, lo ilumina viniendo de la derecha. El rostro y la armadura, como ven ustedes, resplandecen al sol. Sin embargo, está nublado, porque el fin de Carlos V está cerca. Ganó esa batalla y al muy poco tiempo perdió todas las otras y tuvo que abdicar. Es uno de los pocos monarcas que abdicó voluntariamente. En esa época, algo rarísimo. Carlos V está representado manejando una lanza. Como les decía, en 1547, cuando tuvo lugar la batalla y cuando fue pintado el cuadro, ya no se utilizaban lanzas, ya no se utilizaban armaduras, y menos aún alguien ingresaba a la batalla con estos penachos de colores. El emperador lleva un penacho de color rojo profundo, ese llamado rojo Tiziano. El caballo lleva también un penacho rojo. El emperador lleva una franja diagonal, una orden de caballería, y ese color rojo profundo con diversos tonos se reproduce aquí en la protección que tiene el caballo. No es una protección efectiva, porque es simplemente tela, y la tela puede ser atravesada facilísimamente. El emperador lleva una lanza por toda armadura. Como les decía, ya no se usaba. ¿Por qué? Porque es simplemente el símbolo. La lanza y la armadura medievales representan solamente simbólicamente al poder militar. Carlos V y sus soldados nunca entraron a una batalla así, porque hubieran sido el blanco muy fácil de los enemigos. Aquí se nota claramente que es un tipo de importancia. Hubiera sido el blanco rapidísimo de cualquier ataque enemigo. Por lo tanto, todo el cuadro es simbólico. El cuadro trata de mostrar solamente la felicidad de un estadista que ha ganado una batalla y que se hace representar solo, totalmente, como si él solo fuese el artífice de la victoria. Por lo tanto, es la representación feliz de una victoria político-militar. Eso es también una muestra de felicidad. Dejaremos Tiziano, estimado público, y vamos a ver ahora a un clásico de la pintura. Vamos a ver al gran Rubens. Aquí permítanme, está un poco desordenado. Nuevamente, la felicidad conyugal, la felicidad de la familia. Rubens, el gran pintor Pedro Pablo Rubens, o Peter Paul Rubens, como era su idioma original, también flamenco, lo que es Bélgica, se ha retratado a sí mismo con su primera esposa, que según todas las crónicas fue un matrimonio muy feliz. Entonces, el estimado público no era un noble, no era alguien de las clases altas, era un pintor, eso sí, un pintor muy exitoso. Pero él está vestido como un personaje de la corte, y lo mismo ella. Ella está vestida como una verdadera princesa, con un vestido realmente muy, muy vistoso, y ambos llevan encajes, él más discreto, ella un encaje mucho más vistoso, un encaje que era lo típico de las cortes. Este cuadro, estimado público, es del siglo XVII. Ya hemos avanzado un siglo. Es del siglo XVII y se llama simplemente Rubens e Isabella Brandt, el nombre de la esposa. Representa la dicha conyugal, pero una dicha serena. Eso es también lo que Adorno siempre ha alabado. La felicidad, si es auténtica,
es una felicidad serena que no necesita de grandes aspavientos. La pareja ni siquiera abre la boca, no está expresando nada. Son miradas serias pero amables. Simplemente muestran su felicidad profunda. Están agarrados por la mano y atrás también hay una representación vegetal de colores oscuros. Eso siempre representa la fragilidad de la vida. Pasaremos a algo que va a gustar más a ustedes. Esto es de un contemporáneo de Rubens, un poco más joven, que es el gran pintor holandés Rembrandt van Rijn, o conocido solamente por su nombre de pila, Rembrandt. Es la felicidad intelectual. Hemos visto la felicidad conyugal y la felicidad política. Este famoso cuadro representa la felicidad intelectual o felicidad filosófica. El cuadro que está en Nueva York se llama Aristóteles contemplando el busto de Homero. O sea, esta figura grande con el vestido negro, la cadena de oro y un sobrepelliz blanco, este es el filósofo Aristóteles, pintado naturalmente por Rembrandt con con las vestiduras del siglo XVII. Rembrandt no se puede imaginar cómo era Aristóteles en realidad. ¿Qué es la felicidad intelectual, estimados oyentes? La felicidad intelectual es contemplar a un gran antepasado al que se lo aprecia enormemente. Aristóteles en su poética alaba la creación de Homero, las dos grandes epopeyas, las primeras de la cultura occidental, las primeras obras de literatura de la cultura occidental que han sobrevivido hasta hoy, la Odisea y la Ilíada. Y le está acariciando la cabeza, es decir, el cráneo, reconociendo precisamente la inteligencia, el talento intelectual de Homero. Homero está en un bello busto de mármol, en una atmósfera de claro oscuro, típico de la pintura del siglo XVII. Ustedes ven, el fondo está muy oscuro, muy oscuro. A la derecha se ven una conjunción, una pila de libros, pero en general es muy oscuro y la luz cae solo sobre el rostro, la vestimenta y la cadena de Aristóteles y sobre el busto de Homero, que resaltan contra lo oscuro de la mayor dimensión del cuadro. Es la tendencia barroca del claro oscuro. Y aquí está Aristóteles muy serio, contemplando, maravillado, es la interpretación adorniana, el busto de Homero. Ven ustedes, Homero está en mármol y Aristóteles está vivo. Los separa tranquilamente más de 1000 años. Y sin embargo, hay una comunidad entre ambos. Hay una vinculación basada en el respeto intelectual. La felicidad, que en otras cosas se muestra por el oro que lleva, la cadena de oro que lleva Aristóteles, la felicidad está encarnada en que dos grandes genios se reconocen como tales. Por lo menos Aristóteles reconoce aquí a Homero. Vamos a ver, estimado público, otro cuadro. Ahora entramos a la parte más controvertida de este asunto, y esa parte controvertida tiene que ver con la primera de las grandes vanguardias del arte. Una vanguardia es la parte delantera, la parte delantera de una, por ejemplo,
de algo militar o artístico o político. Y esa vanguardia, la primera claramente identificada en la historia del arte, es el manierismo. Muy interesante cómo, vamos a ver en la segunda parte de esta sesión, muy interesante como una expresión intelectual del arte. Estimado público, este cuadro se llama La Madonna del cuello largo. Ha sido pintado entre 1537 y 1540 por un pintor que se lo conoce por su apodo, Parmigianino. Parmigianino significa el pequeño que proviene de Parma. Parma es una ciudad muy próspera en el norte de Italia. Él se llamaba Girolamo Mazzola, pero nadie lo conoce por su verdadero nombre. Él murió muy joven. Este, que fue uno de los primeros exponentes del manierismo, vivió entre 1503 y 1540 y nos ha dejado cuadros que intelectualmente nos llevan a la reflexión porque contienen pasajes que intrigan, pasajes que llaman la atención. El cuadro, estimado público, es de una excelente factura técnica. Si ustedes ven la cara de la Virgen María, la cara de los 4 ángeles aquí a la izquierda, las cortinas al fondo, etcétera, la factura técnica es impecable. Pero sin embargo, el cuadro tiene defectos puestos a propósito para hacer una especie de reflexión en el espectador. El niño Jesús, en brazos de la Virgen, es para su edad excepcionalmente grande y excepcionalmente feo. Y está en el centro mismo del cuadro. Aquí lo ven ustedes, el niño Jesús es horripilante. Y sin embargo, la Virgen María lo mira con extasiada, con cariño. Y también algunos de los ángeles miran extasiados a ese niño Jesús. ¿Por qué digo que el cuadro tiene cosas intrigantes que no se ajustan a la lógica? En primer lugar, la Virgen está sentada sobre algo, pero nosotros no vemos sobre qué está sentada, porque no hay ninguna silla o sillón o pared o algo así sobre lo cual la Virgen podría estar sentada. Está suspendida en el aire y sin embargo no se cae. Las figuras todas están deformadas. Ustedes ven aquí unas piernas excepcionalmente largas del ángel que sostiene un ánfora y no se sabe qué puede significar. En toda la iconografía cristiana de la época y posterior no hay ninguna explicación para esta ánfora que sostiene uno de los ángeles. Luego, si ustedes ven, la Virgen tiene un cuello excepcionalmente largo y deformado. Por eso el cuadro se llama La Madonna del cuello largo. Totalmente deformado. La cabeza es muy pequeña con respecto al cuerpo. Las manos de la Virgen, aquí ven ustedes su mano derecha, tiene unos dedos también excepcionalmente largos y hasta feos. Lo estirado en esa época era considerado lo fino, lo aristocrático. Por eso las piernas del ángel, las piernas de la Virgen, las manos de ella, el cuello, las caras, todas están muy estiradas. Aquí vemos a la derecha una columna que no sostiene nada. Es una columna que no tiene ningún sentido en el cuadro. Y pequeñito, sin guardar en ninguna proporción con la perspectiva del cuadro, vemos a una especie de filósofo, un orador que extiende un manuscrito pequeñito, pequeñito aquí abajo al extremo inferior a la derecha. También, estimado público, aquí las cortinas no cuelgan de nada, es decir, todo es irreal.
¿Qué nos quiere decir el manierismo según Adorno y su escuela? Nos quiere decir que la perfección técnica, las caras, las vestimentas, los pliegues de los vestidos, todo ello son de una extraordinaria calidad. Todo ello nos remite a un misterio. No sabemos, estimado público, para qué o qué quiere significar esta Virgen que está sentada sobre algo no existente. En una palabra, el arte nos muestra cosas especulativas, nos muestra por primera vez, es recién al comienzo del siglo XVI, 1537 fue empezado este cuadro, nos muestra, estimado público, un experimento. El artista experimenta cosas, aquí con columnas que no apoyan nada, etcétera, nos muestra el simple experimento que no quiere decir nada especial. El cuadro solo quiere ser visto. A pesar de que ya son las 12, pero terminaremos de ver los cuadros. Faltan solamente 2, estimado público. Por ello, me permito abusar un poco del tiempo de ustedes y vamos a ver los 2 cuadros un cuadro solamente falta, que es a la otra vanguardia importante. En el siglo XX vino la gran corriente del surrealismo. El surrealismo, estimado público, estimado público, es un cuadro del pintor surrealista austriaco Rudolf Hausner que se llama Sombrero de Loco. ¿Por qué es importante para Adorno? Porque este surrealismo nos muestra que un loco, como es el retratado, puede ser tranquilo, está feliz, no tiene problemas, tiene ojos melancólicos, ladea la cabeza hacia la derecha y él mismo se ha construido un sombrero simplemente ridículo para nuestros criterios, pero de hermosos colores, dorados, rojos, azules, etcétera. Y lo importante es que él está completamente solo. La línea del horizonte nos muestra un cielo muy raro, rara vez tiene ese color, no nos deja reconocer en qué paisaje está el retratado, y el retratado también con un cuello excepcionalmente largo. El retratado simplemente nos muestra que está feliz, que es el tema de Adorno, la promesa de bienestar, la locura. En una palabra, la locura pacífica, evidentemente, puede ser una de las manifestaciones de la felicidad. El sombrero y la cara de loco, sin embargo, nos muestran un sombrero además muy lindo, no sirve para nada porque es papel, es decir, no sirve en el fondo para proteger, el viento se lo llevaría inmediatamente, pero el loco está contento y eso es lo importante. La felicidad se obtiene contra las convenciones sociales. Como hemos terminado de ver la lista que los alumnos de Adorno han propuesto para ilustrar su estética, aquí, estimado público, vamos a hacer una pausa de 10 minutos.